Listo, jovencitos, tiempo suficiente para ese texto. Vamos a resolver el texto que hemos propuesto, ¿sí? Era el texto número 2, un texto interesantísimo porque nos está hablando de la situación económica, del sistema económico. ¿Está bien? Voy a resolverlo ya, lo voy a colocar en pantalla en estos momentos y dice, el inicio es interesante porque nos dice, vivimos en una falacia descomunal, dice, un mundo desaparecido que nos empeñamos en reconocer como tal y que se pretende perpetuar mediante recetas políticas artificiales. ¿Con qué ilusión nos hacemos seguir administrando crisis al cabo de las cuales se supone que saldríamos de la pesadilla? O sea, la idea en sí de este texto es que, pues, el sistema ya feneció y que lo único que estamos haciendo en estos momentos es, pues, tratar de alargar la vida. Acá también lo dice, mira, en esta parte de acá, dice, ni siquiera advertimos que la era anterior terminó. No podemos celebrar el duelo por ella, pero dedicamos nuestros días a momificarla y además de mostrar que está presente y activa, a la vez respetamos los ritos de una dinámica ausente. En sí, cuando dice que se ha muerto el mundo, no habla de la muerte del mundo, pues habla de la muerte de un sistema económico. Pero un sistema económico no puede pues, morirse, ¿no? O sea, pues muere una persona, una planta, pero un sistema. Lo que pasa es que el sistema está caduco, en decadencia o en desuso. Pero lo que pasa con el hombre, según este texto, es que no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta o no quiere reconocer que ya ese sistema está en decadencia y que debíamos de utilizar otro. Pero el ser humano lo que está utilizando es tranquilizantes, recetas, para hacer que ese sistema que ya está fenecido aún perviva, ocultando realmente eh, la miseria humana. Solo dice todo en esta parte, mira, acá. Lo voy a leer, ¿ya? Ante esta situación nos corresponden los medicamentos suaves, las cruentas cirugías, las transfusiones sin ton ni son. No corresponden los discursos tranquilizantes y pontificadores del catálogo de las redundancias. Pero detrás de las supercherías, bajo los subterfugios oficializados, las pretendidas operaciones cuya ineficacia se conoce de antemano, el espectáculo morosamente asimilado aparece el sufrimiento humano. Real y grabado en el tiempo en que trama la verdadera historia siempre oculta del sufrimiento irreversible de las masas. Bueno, en realidad está utilizando términos connotativos, como por ejemplo cuando nos dicen nos corresponden los medicamentos, la cirugía, transfusiones ni son ni son. O cuando dice discursos tranquilizantes y pontificadores del catálogo de las redundancias, pero detrás de las supercherías bajo el pues se hace una utilización de palabras pues casi literarias, en donde solamente nos dice que todo eso estamos haciendo para que el sistema no pareciese estar muerto, pero en sí el sistema está muerto. Pero para que no parezca muerto, hacemos todo ello, ocultando realmente la situación. ¿Cuál es la situación? Que el humano está sufriendo, que pasa de una crisis por crisis, ¿no? Espero que lo haya entendido en sí ya la idea. Acá dice, evaluando la situación descrita, se puede afirmar la C, que es inútil perennizar este sistema vigente porque ya ha caducado. Uno C, los catálogos y discursos pontificados no hacen más que encubrir el sufrimiento humano. Acabo de leerlo. Catálogos y discursos pontificadores
no hacen más que encubrir el sufrimiento humano. El autor muestra su indignación ante la mentira social que impide la toma de conciencia. No, eso está al inicio, no dice. No, dice, vivimos en medio de una falacia descomunal, una mentira social. Los medios destinados a superar la actual situación se plantean. Los medios destinados a superar sin criterio ni resultados, por ello ineficaces. Quienes se oponen a la momificación afirmarían principalmente, es que es una pregunta de extrapolación, no está en el texto. De nada nos serviría leer, buscar en el texto, porque no hay. Pero podemos inferir, pues, extrapolar, ¿no? Quienes se oponen a la momificación afirmarían. ¿Qué afirmarían los que se oponen a la momificación? O sea, los que se oponen a seguir alargando la vida del sistema. Bueno, los ritos actuales son respetables, el duelo social está próximo a los conceptos de asimilación diferentes, la sociedad requiere algunos cambios, el sistema actual está en ruinas. Quienes se oponen a momificarla ya sabrían que el sistema ha muerto o está en ruinas. Respuesta correcta, la E. Porque los que están momificándola son las que creen que alargando la vida del sistema podemos seguir viviendo. Entonces los que se opondrían ya sabrían que el sistema está en ruinas. Respuesta correcta de la 5, la E. Espero que lo hayan entendido ya. Es un texto interesante, nivel económico, científico y económico. Nos vamos, jovencitos, al texto número 3, salvo que haya una pregunta. Profesor, ¿cuál era la respuesta en el número 4? Número 4, a ver, vamos a ver. Número 4. En el número 4, la E. Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vamos al texto 3. Texto también Profesor, interesante. Dígame, eh, para la pregunta 3, ¿cuál era la respuesta? en la pregunta 3, el autor muestra su indignación ante la B, la mentira social que impide la toma de conciencia. Gracias, profesor. Muy bien, continuamos. Texto 3, les doy tiempo para que lo resuelvan.
Listo, jovencitos. Lady nos ha mandado las respuestas de PCA. Pucha, Lady no está bien, Lady. Hay que corregir, ¿ya? Lady, hay que corregir. Mira, vas a ver, las respuestas son las siguientes, mira. Este es del realismo. También les he dado bastante tiempo como para que lo puedan entender. Acá dice, ¿en qué consiste el realismo total? Esta, por ejemplo, esta la voy a resolver de otra manera. Lo voy a resolver de cada pregunta de donde lo saco, ¿ya? ¿En qué consiste el realismo total? Me está pidiendo que interprete. Podría ir acá a la última parte donde dice, otros argumentan. Otros argumentan, dice, que las ideas y los ideales son tan operantes por lo menos como los propios hechos, y que un realismo completo debería ser lo mismo que un positivismo total, y por lo tanto incluirlos. Entonces, en el texto me está diciendo que el realismo completo o el realismo total es lo mismo, sería incluir a los ideales y las ideas. Pero recuerda que en el inicio del texto el realismo en sí no acepta los ideales e ideas, porque son subjetivas, solo aceptan las cuestiones objetivas. Pero en la parte final me está diciendo que en un realismo total podríamos tomar en cuenta y aceptar las ideas e ideales. Entonces, la respuesta de la uno sería, ¿en qué consiste el realismo total? Pues en aceptar las ideas, los ideales y las realidades. No hay esa alternativa, profesor. Sí, pero si revisamos cada una de ellas, la C sí es entender eso. Mira, dice, en no limitar lo que es a solo ciertos aspectos de la realidad. No limitar lo que es a solo ciertos aspectos de la realidad. O sea, no solamente limitar a lo que es realidad, sino colocar otros elementos. ¿Cuáles pueden? Las ideas, los ideales. Ah, ya, o sea que también le vamos a colocar. Claro, y así tendríamos la respuesta de la 1, la C. Ahora, el realismo práctico significa, recuerda que práctica es lo mismo que pragmática. Acá en esa parte lo estoy marcando. En el segundo caso, dice, estamos frente a una actitud práctica, una norma o un conjunto de normas para la acción. Pero todo lo que es práctico es pragmático. Entonces la respuesta correcta sería de la 2, la B, adoptar una posición pragmática con miras a la acción. 3, ¿cuál es el sentido de obedecer estrictamente a la realidad? ¿Cuál es el sentido? Fue fácil, pues, comprender y operar con la realidad. Es así, creo que lo han hecho bien. Está textualizada esto. 4, ¿en qué sentido pueden ser operantes las ideas y los ideales? ¿En qué sentido? Bueno, en la primera parte nos ha dicho que el realismo es el nombre que se da a la actitud y se atiende a los hechos, tal como ellos son, sin pretender sobreponerlos, interpretarlos, que las falseen o sin aspirar a violentarlos en función de los propios deseos. Pero en la parte final nos ha dicho que las ideas y los ideales son tan operantes, o por lo menos como lo son los propios hechos. Entonces, ¿en qué sentido pueden ser operantes las ideas ideales? Igual que los hechos. Respuesta correcta en el sentido de que también pueden influir en los hechos. ¿Ah? Número 5. ¿En qué consiste el realismo político? Bueno, eso está aquí, mira, dice. En el segundo caso, estamos frente a una actitud práctica, una norma o un conjunto de normas para la acción. El llamado realismo político pertenece al realismo práctico. Eso quiere decir que el realismo político
tiene que ver con la práctica o la actitud práctica. Entonces la respuesta correcta sería la C. ¿En qué consiste el realismo político? En asumir la actitud práctica para conocer la realidad. Respuesta correcta de las 5. C de Chile. Listo, jovencitos, ahí están las respuestas de los del texto 3. Pasamos al texto 4, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Vamos con el texto 4. Seguimos. Les doy tiempo. Percy me ha puesto la 3, la C. Sí, Percy, la 3, la C.
Listo, jovencitos. Eh, Vamos a resolver el último texto, ya tocó el timbre. El texto 4 tiene 6 ejercicios. ¿Qué tipo de texto este era? Tú leías y había un personaje que estaban hablando, esto es un texto narrativo. La pregunta 2 es interesante. ¿Quién es el verdadero personaje principal del fragmento? Tú lees en la primera parte, sabemos que es femenino, pero no sabemos quién es. Hay una parte que nos dice acá, sus brazos tentadores y sutiles, y envolvemos suavemente como la emanación de un pebetero. O sea, esa persona tiene ciertos brazos tentadores, sutiles, y tiene, que los quiere envolver, los quiere envolver como una emanación de un pebetero. Ahí se entiende que los quiere atrapar, envolver. Pero luego dice que ellos, mira, digamos, para no caer en sus debilidades de ese ser que los quiere atrapar, los quiere envolver, entonces ellos atiborraron de libros su casa, empezaron a sacar libros, escuchaban música, y de esa manera no se dejaban atrapar por ese ser que los quiere atrapar, los quiere envolver, ¿no? Entonces, puede ser ese ser en el cual tú haces actividades para no caer, pues sería la pereza. Respuesta correcta de la 2, la B. Justamente porque es la pereza, es que ellos pintan las paredes de su cuarto, la borran, la vuelven a pintar, escuchan en su pequeña radiola música, el jazz, eh, tienen libros, porque ellos no quieren ser envueltos ni atrapados por la pereza. Respuesta correcta de la 2, B de maíz. Número 3 dice, el autor procura transmitir al lector si te has dado cuenta, en sí, la pereza quiere atraparlos. Pero recuerda que la pereza es algo subjetiva, pues. Entonces nos está dando, y es una cuestión subjetiva y que nos atrapa a nosotros, ¿no? A cada uno. Se hace entender entonces en el texto que hay un conflicto entre la tentación de las debilidades y nuestra lucha por vencerlas. El autor y su compañero recurren a la música, ¿por qué? Porque les infunde dinamismo. Respuesta de la 4, la C. Ese dinamismo no les permite caer en la pereza. 5, conforme transcurre en el fragmento se hace patente la imaginación como instrumento liberador. Respuesta correcta, la A. Lo novedoso y destacado del fragmento reside en que, como el personaje en sí, principal es la pereza, y está en nuestra imaginación, uno no puedes patentizar a la pereza. Entonces, a este objeto abstracto le da ciertas posibilidades, ciertas capacidades humanas. Entonces, bueno, en figuras literarias eso se llamaba animismo o personificación. Entonces, acá la respuesta sería la D, presenta un objeto abstracto en la narración como un ser dotado de vida. Respuesta correcta de la 6, D de dedo. Muy bien, jovencitos, si alguien tiene alguna pregunta para quedarnos aquí. Profesor, la respuesta del número 5, De la número 5 es la A, la imaginación como un instrumento liberador ilimitado del hombre. ok, profesor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Ya para retirarnos, estamos sobre el tiempo. No hay. Chao con todos, jovencitos, nos vemos entonces, chao, chao. Sí. Luego, profesor.
Ya, hola muchachos, hola, buenos días. ¿Me responden, por favor? Hola, jovencitos, hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos Ya, días, hijo, hola, Buenos días, profesor. buenos días. Ya. Un ratito, por favor, porque vamos a grabar. Y ya, la grabación se inició. Muy bien, muchachos. Recuerden que estamos viendo. Hoy día vamos a entrar a un nuevo tema. En la clase anterior ya habíamos terminado la lexicografía. Ahora ya vamos a entrar a los documentos, más que documentos, a los textos audiovisuales o la comunicación audiovisual. Ya, muchachos, audiovisual. ¿Qué implica la comunicación audiovisual? Recuerda, si escuchas la radio, la comunicación es auditiva. Si lees un diario, entonces vas a tener la comunicación visual. Y si miras televisión, vas a tener la comunicación audiovisual, ¿ya? Audiovisual. Eso es. Veamos ahora. Veamos acá. La comunicación audiovisual. Ya vamos a quitar esto. A ver. Pero me tienen que decir, si están leyendo, por favor, contéstenme. ¿Están leyendo o no? Sí se ve, profesor. Ya, Sí. hijo, muy bien. Sí se ve. Ya, empezamos. Niña. Oye, mira, si vemos comunicación audiovisual, tenemos que ver qué es la imagen. Una imagen es la figura o la representación visual de algo o de alguien. Así que escúchame bien, con el ejemplo lo entiendes. Ahora estás en tu casa. Si estás viendo, supongamos, a tu mamá, ¿ya? Tu mamá está por ahí, la estás viendo. Y dime, ¿estás viendo la imagen de tu mamá? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Están viendo la imagen de su mamá? Si es que está por ahí, contésteme. Ya, no me contesta. Entonces escucha. Si tú ves a una persona o a algo directamente, eso no es imagen. Lo que estás viendo es al ser. Si tu mamá está cerca, ahorita tú no estás viendo la imagen de tu mamá. Estás viendo a tu mamá en cuerpo y alma, ¿ya? Eso es. Pero si te dicen una foto de tu mamá, esa sí es la imagen de tu madre, ¿ya? Esa sí es la imagen, una fotografía. Por eso cuando tú miras, por ejemplo, un ratito, por favor, ¿qué pasó acá? Veamos acá. A ver, un ratito. ¿Sí? ¿Están viendo, por favor? Sí, profesor. Ya. Miren, profesor. Sí, profesor. ya, miren. Ya, hijita. Si tú miras una pintura, o sea, una pintura, un cuadro, un dibujo, una foto, no sé, un vídeo, lo que estás viendo son imágenes. No estás viendo a las personas. Cuando en la televisión miras a las personas, en realidad no estás viéndolas a ellas, estás viendo su imagen, ¿ya? Ya está. Y toda imagen tiene significado, ¿eh? Toda imagen tiene significado. Aquí dice, una bandera, yo veo una bandera del Perú y digo, eso significa Perú, pues, donde yo vea la bandera del Perú, aquí está presente el Perú a través de la bandera. Si vas por la calle y miras una flecha que apunta hacia la derecha, esa flecha tiene significado, significa que tienes que voltear hacia la derecha, ¿no? Son las imágenes, ya me entendieron. Televisivo, oye, en la televisión predomina pues la imagen, en la televisión lo más importante es la imagen, ¿ya? Es lo más importante, aunque no haya audio, la televisión es ver la imagen, ¿no? Entonces, es lo más importante, predomina sobre lo oral, sobre lo escrito, sobre todo predomina. Lo más importante en la televisión es la imagen. Luego viene lo oral, el audio. Y viene lo escrito. En ese orden va. Primero la imagen, luego el audio oral y luego
lo escrito. Muy bien. Dice que en la televisión se usa la emoción, no la razón. Sí, pues, ¿has visto a las señoras cuando miran las telenovelas? ¿Se ponen a llorar o no? Lloran, ya, porque las gana la... Si fuese razón, se reirían, pues, porque eso es puro cuento, ¿no? Pero las gana la emoción. Muy bien. Veamos ahora. Un ratito. Sí. En la televisión ha copiado al cine, le ha copiado el uso de las cámaras. Muy bien. Y cada vez que la cámara enfoca un objetivo, a eso se llama plano. Ya recuerda, cada vez que la cámara enfoca un objetivo, a eso se llama plano. Mira, si enfoca a una persona de cuerpo entero y enfoca todo lo que rodea a la persona, el plano es general. General. Si te enfoca del pecho a la cabeza, el plano se llama medio corto. Si te enfoca de la cintura a la cabeza, el plano se llama medio largo. Y si te enfoca desde las rodillas hasta la cabeza, el plano se llama americano. A ver, ¿qué tal si viniese una pregunta? A ver esta pregunta en el examen y te dicen, Pepito está viendo el partido de fútbol entre Perú y Chile y ve cómo los jugadores peruanos atacan. ¿Qué plano está observando? Ahora contéstame tú, esa es la pregunta. ¿Qué plano está observando Pepito? ¿Quién me contesta? ¿General? General, pero lógico. Está viendo al jugador de cuerpo entero, pero también ve la pelota y los jugadores que lo rodean, que lo marcan, ¿no? Es general. Y si la pregunta fuese esto, Carla está viendo el noticiario en la televisión y observa que el narrador, el locutor, está sentado en una mesa leyendo las noticias. Dime, no. Medio corto. Medio largo. ¿Medio qué? ¿Medio corto o Medio medio corto. largo? ¿Qué Corto. dicen? El corto, porque tú no te va a enfocar, Corto. que cuando el enfoque está sentado, solo te va a enfocar desde el pecho, ¿no? Para arriba. Es medio corto. Ese es el tipo de preguntas que viene. No te van a decir qué son. Y la radio, esto lo sabemos de memoria, pero se los voy a recordar. La radio transmite usando las ondas electromagnéticas. Esas ondas permiten que tú hables en un lugar, pero que te oigan a miles de kilómetros de distancia. Ya esas ondas lo permiten. Hace la radio. ¿Cuál es el lenguaje radiofónico? Bueno, solo escuchar la voz. ¿Sí o no? Solo la voz. Recuerda que ese locutor tiene que ser medio actor. Tiene que ponerle dramatismo. Cuando habla, el locutor debe saber cuándo se alegra, cuándo se enoja, cuándo se pone triste, cuándo llora, porque hasta llora. ¿Ya? Porque son medios actores para impresionar al público. Eso en la radio. Luego hay la música, ¿no? Tú sabes que en toda radio hay música. La música es el lenguaje de los sentimientos. Por eso cuando escuchas una canción en la radio dices, qué linda canción, ¿no? Puedes decir, oye, quiten eso que me trae malos recuerdos, pues ya, es sentimiento. Pues. Y en la radio también hay efectos sonoros que te muestran el contexto físico. Te dicen, por ejemplo, escúchame, enciendes la radio en la madrugada, ya 4 de la mañana, 5 de la mañana, y sientes ahí que en la radio canta el gallo, canta un gallo. ¿Qué significa? ¿Que han llevado un gallo ahí a la radio? No, sino que en sus equipos tienen registrados todos los sonidos, así que ponen ese sonido del canto del gallo, y a ti te da la impresión que efectivamente ahí en la radio hay un gallo que está cantando porque está creciendo. Ya. Y finalmente el silencio, ¿no? A veces el locutor se queda callado, el objetivo. Captar la atención. Cuando se calla, el público también dice, ¿qué pasaba? ¿Por qué se ha callado esto? Pero al decir eso ya le puso atención, pues, ¿qué es lo que quería?
Entonces todo el mundo va a oír lo que hable el locutor cuando deje el silencio. ¿Qué programas hay en la radio? Oye, hay pues muchos programas, ¿no es cierto? Miren aquí, los programas periodísticos que te dan información. Los programas periodísticos no tienen música, no tienen. No deben ser breve nomás, no pueden hablar mucho, preciso, o sea que lo entiendas, fluido, sin detenimientos, lenguaje sencillo, hay que usar palabras conocidas, así usan en la radio, y si no, nadie entiende. Ahora tú me dirás, los señores que dan la noticia se quedan hablando 3 horas, ¿cómo va a ser eso conciso? No, la noticia es breve, durará por un minuto, no sé. Pero el comentario, si los locutores comentan esa noticia, se pueden quedar 2 horas si quieren, es su problema. Pero eso ya no es noticia, ese es el comentario. Hay música, en la radio sí, hay 2 tipos de emisoras. Las generalistas, que tienen variedad en la programación, es decir, una radio generalista te da música de todo tipo. ¿Ya? A tal hora te da la música criolla, a otra hora te da la música folclórica, a otra hora la cumbia, que la salsa, que el rock. Pone de todo, generalista. Pero las radiofórmulas solo se ocupan de un solo tipo de música. ¿Ya? Por solo rock. Esa radio te va a tocar todo el día rock. Solo cumbia, solo salsa, solo música folclórica. Ya son generalistas. Oh, perdón, son radiofórmulas. Hay programas deportivos, tú sabes que sí. Hay programas deportivos que se ocupan de todos los deportes. Hablan de fútbol, de básquet, de ciclismo, todo. Pero hay otros que solo te hablan de un deporte, ¿no? Solo fútbol, solo automovilismo, solo box, no lo sé. En todo caso, un solo deporte. Y algunas radios transmiten en directo, ¿no? Desde el estadio, desde el coliseo, ya. Los programas radiales, la charla radial. Recuerda que hay programas en la radio donde te dan charlas. Pues, el narrador conversa con el público. ¿Sí? En una emisora tienen todas las semanas un programa que se llama La Hora de la Salud. ¿Y a quién lo dirige? El doctor, un médico, el doctor Álvarez. Y este señor, este médico, siempre conversa con el público. Hoy vamos a tratar la diabetes, muy bien, entonces la gente y te invita, no, llama por teléfono para que conversemos, cuéntame tu problema. Y la gente llama y conversa, eso se llama charla radial. También hay radiogramas, ¿no? A ver, para que te des cuenta, en la televisión existe la telenovela, ¿no? Sí, eso hay en la televisión, pues, la telenovela. En la radio no puede haber pues telenovela, ¿no? Hay la radionovela, en donde es lo mismo, la misma tontería que te cuento. Telenovela acá, solo que no ves simplemente. Uy, no, eso claro, eso no son nacionales. Eso se da en los lugares en donde no llega la electricidad o no llega la televisión. Pues ahí sí se justifican los radiogramas. El lenguaje periodístico, escúchame, cuando tú lees un diario, allí no hay un lenguaje común, el que usamos todos los días entre nosotros. No, allí se usa un lenguaje periodístico. Es un código especial. Tiene fines informativos, es decir, sirve para dar información. ¿Y por qué se caracteriza pues este lenguaje? Mira acá, debe tener claridad, es decir, el que lee el diario debe entenderlo sin problemas. Debe tener concisión. Los textos que salen en los diarios tienen que ser breves. Corrección quiere decir, estos textos no deben tener errores ortográficos y deben tener amenidad, lo que significa que deben ser atractivos. ¿Qué es una noticia? Una noticia te narra hechos reales. Tienen que ser reales, ¿eh? Las noticias no son ficticias, hechos reales.
pero deben ser interesantes. Si no son interesantes, no son noticia. A mí me pueden narrar cualquier hecho real, pero si no es interesante, no es noticia. Para nada. A ver, escúchenme bien. Veamos. Si les digo lo siguiente. Que el día de ayer un grupo de estudiantes viajó a Mollendo a pasar un rato en la playa y se divirtieron todo el día. Por la noche regresaron a la ciudad. ¿Ese es un hecho real? Seguro que sí. ¿Cuántos estudiantes viajan y se vienen por la noche? Sí, es real, pero no tiene nada de interesante, por lo tanto eso no es noticia. Yo no puedo publicar eso porque a nadie le interesa, ¿ya? Pero si yo digo que un grupo de estudiantes fue a Mollendo a divertirse en la playa y de pronto el mar creció intensamente y 3 de ellos fueron arrastrados. Ahora es diferente, ¿no? Ahora es interesante, eso sí lee la gente. Toda noticia que responde a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién intervino? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Escúchame. Yo te voy a dar esta noticia. El día de ayer, el río Chile arrasó con una vivienda en Tiabaya. El hecho ocurrió a las 3 de la tarde, cuando el río creció enormemente y puso en peligro a todos los habitantes de la ribera. La casa del señor Juan Rodríguez sufrió las consecuencias y fue arrasada totalmente por las aguas del río. Esto ocurrió cuando el volumen del agua subió increíblemente, porque en la Sierra Alta está lloviendo. O sea, fíjate bien. ¿Qué pasó? Vamos a ver las preguntas. ¿Qué pasó? El río se llevó una casa. ¿De quién? Del señor Juan Rodríguez. ¿Cuándo fue? Ayer a las 3 de la tarde. ¿En dónde? El río creció enormemente. ¿Por qué creció? Porque en la Sierra Alta está lloviendo. Respondieron a... No, eso es una noticia que responde a esas preguntas brevemente. Veamos las características de la noticia. La noticia tiene que ser veraz. Veraz significa que sea... Debe tener realidad. ¿Qué significa? Que la noticia no es para uno o para un grupito, es para todos. Tú no puedes poner una noticia y solo le interese a unas cuantas personas, ¿no? El periodista ponga el titular grandote en el de mi papá. Dime, ¿eso nos interesa a nosotros? No. Por lo tanto, eso no tiene generalidad, tiene particularidad, eso no sirve. Debe tener generalidad. La noticia es objetiva, es decir, se te narran los hechos tal como ocurren, no como se le ocurre al periodista, no, como han ocurrido en la realidad. Debe tener claridad, es decir, debe usar un lenguaje sencillo. No puedes usar lenguaje muy culto porque la gente no entiende. La noticia es breve, entonces, toda noticia es breve. Y tiene que ser interesante, ya te lo he demostrado. Y tiene que ser reciente, es decir, haber ocurrido hace poquito. Ayer, los diarios publican lo de ayer. Pero la televisión y la radio lo publican de inmediato. Y debe tener oportunidad, es decir, se deben publicar pues lo antes posible. Oportunidad o rapidez es lo mismo, pero deben tenerlo. Estructura de la noticia. A ver, vamos a verla aquí, rápido nomás. Acá, mira. Las noticias llaman la atención con el título. Aquí está el título. Aporte argentino en una cumbre clave para cuidar los recursos naturales. Lo que está encima del título se llama epígrafe. Hoy arranca en Japón la convención de la ONU. Es un adelanto de la noticia. Lo que está debajo del título con letra grandecita se llama bajada. Es otro adelanto de la noticia. 3 expertos
se elevaron propuestas. El primer párrafo de la noticia se llama lead o entrada, ¿no? A ver si me has entendido. Lead, el primer párrafo, hasta donde está el primer punto de... Ya. Y todo lo demás es el cuerpo de la noticia. ¿Ya? No te me olvides nunca. Hay un título, encima puede haber un epígrafe, debajo hay una bajada, o puede haberla, no siempre hay. Pues. ¿Cómo se llama lead o entrada? Y todo lo demás se llama cuerpo de la noticia. El editorial. El editorial expresa la opinión del medio periodístico. Fíjame bien, los diarios opinan. En realidad quien opina es el dueño del diario. Él es el que opina, pero él no escribe el editorial. Se lo encarga al director. ¿Ya? El director. Generalmente es el director, que expresa la opinión del medio. Es decir, si tú lees un editorial, es una columna de opinión, donde se opina. ¿Quién opina? Dice, yo leo el editorial de la República. Eso opina la República, todos los que trabajan en la República. Pero en realidad, repito, es lo que opina el dueño y le encarga escribir el editorial al directo. ¿Ya? Entonces, como es una columna de opinión, aquí dice, es argumentativo. ¿Qué significa? El texto que quiere convencerte, te da ideas para convencerte. ¿De qué trata un editorial? De la noticia más importante del momento. Ahorita las noticias más importantes del momento, ¿no? Aunque ya ha pasado un poco, son los huaicos que han arrasado en todos sitios. Esas son. Y el editorial, el director habla de eso, pero le da, escúchame, le da un carácter político. El editorial siempre le da un carácter político al comentario. Te va a decir, por ejemplo, que el huaico cayó en tal sitio y que este gobierno no ha hecho nada por ayudar a la gente. La gente está con hambre, y el gobierno no llega porque este gobierno no le interesa el bienestar de la población. ¿Ves que es política? Es política. Es argumentativo. No su nombre, ¿por qué? Porque el nombre del director aparece en otra parte del diario. No lo usa un lenguaje justo. Leen el editorial. Ya sabes que es argumentativo, busca persuadir. Y siempre ocupa un lugar fijo. Es decir, el diario decide, ¿no? En qué página lo pone. Entonces, supongamos que lo pone en la página 10, todos los días aparece en la página 10, todos los días. Porque todos los días hay editoriales. Y en el mismo sitio. Solamente el diario donde lo pone. Lo siempre en el mismo sitio. Es un editorial, es un editorial. Se supone, no hay nombre, ¿no? Porque lo ha escrito el directorial, lo ha escrito. Como tú ves, no lo... Y la gente hace eso, no se asusta. No quiere leer eso. Mucha letra dice. La crónica. La crónica es una noticia empleada. Yo te había dicho, la noticia es breve, la crónica es amplia. Recuerda que te he dado una noticia, que el río se llevó una casa en Tiamaya. Y te la he dicho cortita nomás, ¿no? Que el río se llevó, la casa era del señor Juan Rodríguez, y que esto se debió a que el río creció mucho y estaba lloviendo en la sierra. Bien, bien, bien eso. En cambio, la crónica te va a contar eso. Pero también lo va a ampliar y te va a decir, por ejemplo, que ayer la familia Rodríguez estaba reunida en la casa, todos estaban conversando sin presagiar lo que venía. La mamá, la señora Rodríguez, estaba en la cocina preparando unos alimentos. Y los hijos con el papá estaban conversando en el patio. Estaban contentos porque estaban celebrando un aniversario más el cumpleaños de uno de sus hijos. Pues, esa crónica me está contando cosas que no me interesan.
Hola, muchachos, se acabó la batería, pues por eso ha sido. A ver, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, profesor. Ya, Sí, hijo, profesor. disculpe, se acabó Sí, la profesor. batería. Pues, Sí, profesor. me gustaría hablar de inmediato. Ya, sigamos, muchachitos, disculpe. Estas cosas pasan, Dios mío, ya. A ver, veamos acá. Sigamos, muchachotes. ¿Qué les decía? Que la crónica amplía la noticia, te cuenta detalles, y ahí eso le gusta a la gente. Por eso la crónica tiene un público amplio. Es decir, mucha gente compra el diario para leer las crónicas. Y la crónica es extensa, ya te he dicho, la noticia es breve. La crónica también usa un lenguaje sencillo, ¿no? Trata de diversos temas. Hay crónicas policiales, que crónicas deportivas, que crónicas sociales, en fin. Y dice que lleva la firma, es decir, el cronista, el que escribe la crónica, pone su nombre. ¿Ya? Recuerda, la noticia es objetiva. La crónica también, porque te cuenta los hechos reales. Pero el cronista opina. Y como opina, la crónica también es subjetiva. A ver, escúchame bien, ¿eh? La noticia es objetiva, totalmente. La crónica tiene una parte objetiva y otra parte subjetiva, ¿ya? Porque hay opinión del periodista. Eso es. Dime ahora, a ver si me contestan, ¿eh? La noticia y la crónica, ¿qué textos son? ¿Quién me lo dice? Te voy a ayudar. ¿Será descriptivo? ¿Será expositivo? No sé. ¿Qué texto es? Tanto la noticia como la... Pero no tiene ese nombre, no hay textos informativos. Están dentro de otros. Dime, otro. Textos, Positivo. no, Positivo. no te explican, te ¿Género cuentan lo periodístico? que pasó. Género Narrativo. narrativo, es feita. No es que te cuenta, tiene personajes, tiene lugar y tiempo. Es género narrativo. Y ahora razonen, ¿eh? ¿Y el editorial qué género es? Argumentativo. Argumentativo. Muy bien. Sigamos ahora. Esto es una crónica. ¿Ves? El uso de tablets y móviles lleva a las unidades del sueño a niños de 10 años con insomnio. Mira. Mira lo que dice. Perdón. A ver. Esto es, Alberola, así se llama la periodista. Y aquí nos van a hablar de cómo las tablets y los móviles quitan el sueño a los niños, en fin. Una luz que impide que el cerebro fabrique la hormona para dormir, ya. Todo eso nos explica. La crónica no solo te cuenta hechos recientes, también te puede contar hechos del pasado. Ya no importa si sea de 20 o 50. Lo cierto es que debe ser interesante. El reportaje es un trabajo de investigación periodística. Hay que investigar, los diarios investigan. Supongamos que al diario ha llegado una información. Supongamos, en la Universidad de San Agustín hay un grupo de personas que está vendiendo las vacantes. Supongamos, estoy diciendo esto no es... Entonces el diario dice, uy, hay que investigar eso. Y se ponen a investigar buen tiempo. Cuando ya tienen todo, han investigado todo, tienen nombres, tienen todo, cantidades, lugares donde se reúnen. Todo eso lo han hecho sin que nadie se dé cuenta. Han investigado. Lo publican. Y ese día sale un report. Es un trabajo de investigación, que es, bueno, no puede ser real, minucioso, por eso el reportaje es bien amplio. Combina la narración, la descripción, la exposición, todo combina. Narración con descripción, pero también hay aquí exposición, también hay argumentación, usa gráficos, usa fotos, usa infografías, usa mapas, porque es una investigación amplia. Dime. A ver. Esto lo sabemos, ¿no? Exhaustivo, minucioso, objetivo, aunque el periodista opina algo, pero es objetivo. Aquí sí, el lenguaje cambia un poquito. Hay que poner algunas figuras literarias para culturizar al público, ¿no? Amplía la noticia,
el que ha hecho el reportaje pone su nombre, ¿eh? Lleva la firma. Aquí ves 100 millones de vidas penden de un hilo por los precios. Los cereales se han encarecido. Hubo un reportaje sobre el precio del maíz y lo están convirtiendo en gasol. En fin, es un reportaje amplio, total. Todo lo que ves habla de eso, amplio. La entrevista. ¿Qué es la entrevista? Un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Sí? Sí, pues eso es concertada, porque el entrevistador y el entrevistado se ponen de acuerdo para realizar la entrevista. ¿Ya? El entrevistador, el periodista, llama a la persona y le dice: lo quiero entrevistar. Dígame, si usted acepta, dígame, ¿cuándo? ¿A qué hora y en dónde? Eso es, ya se ponen de acuerdo. La entrevista es aclaratoria, no sirve para que el entrevistado haga aclaraciones. A veces se dicen cosas de las personas y él aclara: no, esto es mentira. Ya. Tiene que ser respetuosa, porque si no, el entrevistado se va, pues si lo vas a tratar mal, se va y no te responde, y ya no hay noticia. Es planificada. ¿En qué sentido? El periodista le envía con anticipación las preguntas al entrevistado, ¿ya? El entrevistador le envía las preguntas y el entrevistado prepara las respuestas. Es planificada. Y finalmente es estructurada, tiene un orden. ¿Ya? Tiene un orden. Es la presentación del entrevistado, el desarrollo, que viene a ser el conjunto de preguntas y respuestas, y el cierre, que viene a ser la despedida. ¿Ya? Esa es la entrevista. Y hay una entrevista, es un grave mensaje, lo ponen entre comillas porque eso es lo que ha dicho este señor, Fernando Ugaz. Y lo están entrevistando, es un abogado. El artículo de opinión es un texto periodístico que despierta el interés del público. En los diarios tú vas a encontrar artículos de opinión, son artículos escritos por personas que conocen el tema. Si tú lees un artículo político, eso lo ha escrito un político. Si encuentras un artículo económico, lo ha escrito un economista. Un artículo de medicina lo ha escrito un médico. Ya, son personas notables. ¿Cómo reconoces un artículo? Porque allá tiene el nombre, tiene, ahí en el artículo tiene que haber un título, el título del artículo. Y como le pones el título a un libro, el título hay que ponerle debajo, que pone el nombre del articulista, el que ha escrito, y su foto. Y aquí sí se usa un lenguaje, eso lo lee la gente. Es muy complicado, ¿no? Pero sí es lenguaje. Muy bien. Aquí está un artículo, participación de las redes sociales. Ahí dice, en line 4, en la que he escrito, ahí está su foto. Y ahí está el artículo sobre política. Esta señora es una experta en política. Directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Política. La ética, recuerda que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, el conjunto de valores y normas que rige a los seres humanos. Es ética periodística, rige al periodismo. La información se debe transmitir con responsabilidad. No se puede publicar cualquier cosa. No se puede, porque dañas a la persona, ¿ya? Dañas a la persona. ¿Qué tal si dices, hay una persona y es de los secretos en Argentina? Juzgado porque no puede haber cometido ese asesinato impunemente. Y resulta que él no era el culpable, era otro. Ya le malograste la vida, ¿sí? Ya le malograste la vida a esa persona, que todo el mundo va a creer que él es un criminal, un asesino. Entonces, hay que ser responsable. Primero se prueba, primero se averigua y después recién se puede decir cuánto. Ya se tiene la certeza. A veces se omite información. Yo lo pongo, yo soy periodista y resulta que han descubierto una banda de estafadores. Y
el jefe de la banda es mi amigo de infancia. Nos hemos criado juntos en el mismo bar. Dime, ¿es mi amigo? Pues es mi amigo. Ay, así sea un delincuente, es mi amigo. Ahora, ¿qué hago? Pues, ¿publico su nombre o no? La amistad dice, no, no pongas. Pero la ética dice, sí, tienes que ponerlo. Que la gente tiene que saber que ese tipo es un estafador, no vaya a ser que estafe a los demás. Y entonces ya sabes, hay que ser ético. Ya, muchachotes, ¿saben qué? Esto lo hemos concluido exactamente. La práctica la vamos a hacer en la siguiente clase. Ya la hacemos en la siguiente clase. Y antes de pasar al último tema, todavía nos falta un último tema. Antes de hacerlo, hago la práctica y luego terminamos. Ya seguramente nos van a dar un seminario para hacer el repaso final. Ahora lo vamos a dejar aquí, muchachotes. A ver un ratito. Bien, bien, muchachos, bien, bien. Ahora nos vamos a despedir. Espero que hayamos entendido todo. Son cosas sencillas, pero ya hay que darle siempre una repasada. Por algo tienes tu guía, ¿no? Por algo tienes tu guía. Ya.